Amados oyentes, les invitamos con mucho amor a estudiar con nosotros la primera de Corintios, el capítulo 14. Los mensajes que estamos llevándoles tienen todos que ver con el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Qué es la obra maravillosa que Él hace a favor de nosotros los seres humanos? ¿Cómo enseña el mismo Espíritu acerca de los dones sobrenaturales? La primera de Corintios, el capítulo 14, tiene que ver con el don de lenguas y el don de profecía, y este capítulo presenta las instrucciones dadas por el apóstol Pablo, inspirado por el mismo Espíritu, para la iglesia en Corinto, en aquel tiempo cuando los dones sobrenaturales estaban disponibles y se usaban para organizar la iglesia, enseñar la iglesia el culto verdadero, ayudar a la iglesia en el evangelismo, etc. La primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 16, donde dice, porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, por medio del don sobrenatural de hablar lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, observamos que en aquel tiempo en los cultos, había un hermano que dirigía la oración, los demás escuchaban, por eso habla el texto de simple oyente. ¿Cómo dirá el amén? ¿Qué quiere decir amén? Que así sea. A tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. El oyente tiene que saber lo que dice el que dirige la oración. Para poder decir amén, para poder reafirmarse en lo que, apoyar esa oración. De lo contrario, no podrá decirlo. Asimismo, y en el día de hoy, debemos tener la misma práctica en todas las iglesias. De hecho, en la iglesia de Cristo, en todas las congregaciones, seguimos la enseñanza de hacerlo todo decentemente y con orden. Un hermano se levanta a orar, ¿y los demás qué hacen? Escuchan para luego poder decir amén a esa oración, si es que están de acuerdo a lo que ha dicho. Amén. Queremos invitarles, amados oyentes, a visitarnos en nuestras congregaciones, para ver cómo una iglesia dirigida por el Espíritu verdadero de Dios, una iglesia bajo el Nuevo Testamento, se desenvuelve en el culto verdadero a Dios. Como dice el versículo 17 en adelante, hermanos santos. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Tú das gracias, dice el texto. Bien das gracias, pero el otro no es. No es edificado. ¿Qué es la palabra clave? Edificado, edificar, que significa pues entender, conocer, tener conocimiento. Volvemos y hacemos énfasis en todo esto de la edificación. Pablo dice que todo se haga para la edificación, para enseñar, para que recibamos el conocimiento. Hasta la oración también. Correcto. Como de otra forma no podríamos decir amén ni estar de acuerdo, porque aprendemos aún en la oración. Así es. Pero no es la oración principalmente para hablar con Dios, hermanos santos. Pero también enseñamos a otros por la manera en que nosotros nos expresamos a Dios. El ejemplo que damos de nuestra reverencia, de lo que debemos pedir, de nuestra humildad hacia Dios, de nuestro deseo, nuestro amor por los hermanos al pedir por otros antes que por nosotros mismos, etcétera, etcétera. Yo personalmente doy testimonio de que las oraciones espirituales de mis hermanos me edifican. Me ayudan a ponerme en comunión con Dios, sí. Me ayudan a hablar con Dios, pero también me edifican mucho en el hombre interior. He aprendido personalmente mucho sobre la forma en que han orado muchos hermanos, inclusive sobre enseñanzas bíblicas que han dicho en su oración. Interesante de veras y muy edificadora esta enseñanza de Pablo. Pasemos al versículo 18. Este es un versículo bien importante porque se trata de el poder que tenía el apóstol Pablo y su humildad y su uso correcto del don que tenía. Dice la palabra: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida.
doy gracias a Dios que ¿qué? ¿Hablo en lenguas? Más que todos vosotros. O sea que Pablo era apóstol y por lo tanto tenía unos poderes, señales de apóstol, como dice él en otro texto. Correcto. Y lo importante en todo esto es, a diferencia de hoy, que el apóstol Pablo prefería hablar 3 palabras, muy pocas palabras en profecía, pero que se entendiese, que 10.000 palabras que no se entendiese, a diferencia de hoy, donde vemos que quieren hacer alarde de espiritualidad, cuando lo que están haciendo, dando muestras y señas de carnalidad, pues buscan el reconocimiento de otros al hablar en palabras y jeringonza que nadie entiende, solamente para impresionar al que está escuchando, como, uy, qué espiritual es el hermano X. El falso profeta trata de dar esa señal porque no quiere verdaderamente adorar a Dios ni ser espiritual, sino es carnal y busca reconocimiento para lucro personal en el mayor de los casos. La mayoría de las veces que esta gente presenta un espectáculo, un show, por decirlo así, están buscando el reconocimiento y el dinero de aquellos que le están escuchando. Pablo no era así. Pablo era un verdadero siervo de Dios y dice que prefiere mejor hablar en lengua conocida 3 palabras para poder edificar la iglesia, para poder enseñar a la iglesia, que 10.000 y aparecer como un gran ser espiritual. Lo triste de lo que sucede hoy día en el ámbito religioso es que estos pastores y reverendos que tanto insisten en hablar lenguas y orar en lenguas, quieren obligar a los creyentes ingenuos a creer que tienen que orar en lenguas para ser cristianos, para tener testimonio del Espíritu, para tener las aras del Espíritu. Pero no es así, no, hermanos santos. Puede uno ser cristiano, verdadero, genuino, creyente bien espiritual, sin jamás orar en lenguas extrañas. Una de esas pruebas, y yo le doy gracias a Dios por haberme enseñado esto, es el pasaje de Romanos 8, donde nos dice que nosotros, los que nos ocupamos de las cosas del Espíritu, tenemos el Espíritu de Dios, y que ocuparse de la carne es no tener el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿de qué se trata el ocuparse del Espíritu? Pues de dar los frutos del Espíritu: amor, paciencia, benignidad, longanimidad y todos aquellos frutos. De manera que nosotros lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios, como dice la enseñanza de Romanos 12, presentar nuestros miembros en sacrificio vivo y agradable a Dios, y esa es la muestra de que nos guía el Espíritu Santo, de que somos templo del Espíritu Santo y no necesariamente tenemos que hablar lenguas. En el 19, Pablo dice, en la iglesia, pero en la iglesia, cuando la iglesia está congregada, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras nada con más. entendimiento. ¿Qué se puede decir mediante 5 palabras nada más? Caramba, podríamos decir te amo, podríamos decir Cristo murió por vosotros, podemos decir arrepentíos y bautícese cada uno, y 5 palabras. enseñanzas básicas y fundamentales para la salvación de las almas. Prefiero hablar 5 palabras nada más, con mi entendimiento. Esa es la palabra clave. Entender. Dios quiere que todos nosotros lleguemos al entendimiento de la verdad, pero no podemos llegar al entendimiento de la verdad por medio de esas llamadas lenguas angélicas o jerigonzas. Pero más importante aún es el propósito de las 5 palabras con su entendimiento. ¿Para qué era? ¿Para montar un espectáculo? Para enseñar a otros. Para enseñar, porque es que, amigo que me escucha, usted en este momento, al igual que yo y el hermano Dwayne Shapley, tiene la necesidad, todos tenemos la necesidad de aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Si no hablamos el mismo idioma, si no hablamos la misma cosa, no puede haber confusión, pues Dios no es Dios de confusión. Y cuando usted me habla a mí en otro idioma que no es el que yo entiendo, usted me está confundiendo. Por lo tanto, usted no puede venir de Dios, porque Dios no es Dios de confusión. Y Dios no va a querer confundirle a usted utilizando y enviando su Santo Espíritu para hablar cosas que no se entienden y así confundir a toda la iglesia. Por lo tanto, mostramos una vez más el espíritu de error que mueve al falso profeta,
que habla en lengua desconocida o en jerigonza o cosas ininteligibles para confundir, para buscar el reconocimiento y la admiración de aquellos que le escuchan, solamente para eso y no para enseñar. Les instamos, amados, con toda humildad, con todo amor, a seguir el ejemplo de Pablo. Pablo enseñaba. Quiero hablar, dice él, de tal modo como para enseñar, para que ustedes entiendan, dice él. Más vale hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000, que 10 millones de palabras en lengua desconocida, dice él. Y el 20. El 20 es una enseñanza grandiosa, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso precisamente es lo que queremos, es nuestro propósito en este programa, que usted pueda madurar al conocimiento, al entendimiento, a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, que usted pueda verdaderamente discernir la enseñanza, pero que usted madure hasta convertirse en la santidad deseada para glorificar a Dios, que sea un niño en malicia, pero que sea un anciano en el conocimiento de la palabra de Dios. Y la única manera que usted puede llegar a eso es aprendiendo, que su maestro le enseñe, que su pastor le enseñe, que su líder religioso le enseñe, no que lo sorprenda, no que usted lo admire, sino que pueda aprender de él. Nosotros en este programa tenemos el firme deseo de que usted pueda aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que usted pueda aprender a glorificar a Dios, no gritándole, no haciendo desorden en la iglesia, sino por medio de la obediencia a su palabra, por medio de cánticos espirituales, por medio de oraciones con entendimiento, por medio de santidad. Mire, santifíquese en su palabra. ¿Y cómo puede usted santificarse en la palabra de Dios si no la entiende? ¿Cómo podrán enseñársela en jerigonza, en palabras ininteligibles, en palabras extáticas que surgen del emocionalismo extremo de una persona que pueda manejar las masas? Queremos que usted aprenda a discernir los espíritus, no con un don sobrenatural, sino con el conocimiento que da la palabra. Escuche este mensaje, pero sobre todo aprenda de él y practíquelo. Maduros en el modo de pensar. El maduro, espiritualmente hablando, desea más y más conocimiento. En cambio, el neófito a veces cae en el error de querer ver espectáculos, de querer ver señales. Pero el maduro quiere conocimiento, ama la verdad por encima de todas las cosas, porque se da cuenta de que solo por medio de la verdad podrá acercarse más a Dios, podrá adentrarse en la enseñanza sabia del Padre Celestial. Así que vamos a seguir el consejo de Pablo. No seamos niños en nuestro modo de pensar, sino maduros en Cristo. El niño en Cristo, es decir, el neófito, el que está viviendo la niñez espiritual, tal vez deseara hablar lenguas, pero el maduro en el Señor sabe que hay cosas más importantes, como entender el mensaje. El 21 dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahí se cumple lo que le sucedía a Pablo cada vez que iba a una ciudad gentil, donde los gentiles que obedecían el evangelio le hablaban al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se ponía más rebelde aún, le daba celo, envidia, y no era un celo por la verdad, era un celo por el reconocimiento de poder y autoridad que tenían sobre aquellos que no entendían el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento, porque sabemos que en las sinagogas de las ciudades gentiles había mucho de aquellos pueblos que se acercaban a escuchar la palabra. ¿Cómo se les llamaba, hermano? Aquellos que seguían, prosélitos, sí. Los que seguían la cultura judía sin ser judíos, porque el judío le exigía que tenía que judaizar. Cuando llega el evangelio y le presenta a estos prosélitos que pueden ser hijos de Dios sin ser judíos, entonces
comienzan la iglesia a crecer en una ciudad en particular y aquellos prosélitos que no querían ser judíos comienzan a predicarle la verdad en lenguas a los judíos, pero lo que hacen es, como se cumple ahí, que ni siquiera quieren escuchar ese mensaje. Por labios de otros, no del pueblo judío, sino de los gentiles, en otras lenguas, en las lenguas de los gentiles, y ni aún así se arrepentían los judíos. Que los gentiles también convertidos al Señor, los gentiles, recibieron dones sobrenaturales, incluso el don de hablar lenguas extrañas. Este es el caso de los corintios. Sí, Señor. Así que vamos a proceder al versículo 22, donde dice: Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Fíjense, hay veces que se glorían en que la gente le diga locos por el desorden que tienen. Y eso es una contradicción a las Escrituras. Pablo lo que está diciendo es criticándole precisamente esa actitud de desorden. Porque la iglesia sigue y es movida por un Dios que no es de confusión, sino de paz. Por lo tanto, en la casa de Dios tiene que haber un orden, tiene que haber paz. Contrario a lo que se ve en las iglesias donde se practica o se falsifica el don de lenguas. Hay desorden y muy poca paz. ¿Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a quienes? A los no creyentes, a los incrédulos. A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La verdadera señal de lenguas, ¿qué era? Hablar en diferente idioma, en diferente lenguaje. Si viene un chino y yo estoy hablando en chino, esa persona se va a maravillar. Por ejemplo, estoy en China, en una esquina, tengo rasgos de hombre occidental, entonces aquel chino me escucha hablar en su propio idioma, en la esquina donde él ha vivido toda su vida, donde se nació y se crió, y se maravilla y dice, pero ¿cómo es posible? Como pasó en el día de Pentecostés. Y le pregunta, ¿y dónde aprendió usted mi idioma? ¿Verdad? Usted le contesta de qué manera. Que Dios me ha dado ese don. Que hasta el momento jamás había hablado siquiera una palabra. Correcto, y esa es la maravilla del verdadero don de lengua, no la falsificación que pretenden algunos que creamos. Yo no caigo en ese error, pero lamentablemente muchos de nuestros radioescuchas han caído en ese error pensando que toda esa cosa que hablan algunas personas es don de lenguas. El 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, vamos a fijarnos bien en la situación que presenta Pablo en el texto. La iglesia se reúne, toda la iglesia en un solo lugar, en su salón de reuniones, en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, todos, y entran ¿quiénes? Los indoctos o los incrédulos. No dirán que están locos. Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos o por todos es juzgado. Queremos aclarar que aquí Pablo está hablando hipotéticamente en forma figurativa, pero que no significa que en aquel tiempo todos profetizaban a la misma vez. Como veremos más adelante, Pablo les ordena que por el Espíritu deben hablar uno por uno. Por lo tanto, de forma figurativa. Lo que queremos mostrarles es la forma en que Pablo critica el desorden, que aún hoy día se manifiesta en algunas iglesias donde no existiendo el verdadero don de lengua, lo que existe es una falsificación del don de lengua, agravando más el problema. Ya lo creo. Dice el texto que en aquel tiempo, por medio del don de profecía, el incrédulo quedaba convencido y juzgado. ¿Qué quiere decir esas palabras, hermano? Recordamos, porque en el verso luego dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, en el verso 25, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo, que podía ver en el corazón, lo oculto del corazón de la gente, y podía manifestar lo que pasó a aquel discípulo que el Señor le dijo, porque te dije que te vi en la higuera, crees, cosas más grandes que esta verás. Y lo que sucedió con Pedro
cuando descubre a Ananías y a Zafira en su pecado de mentira. O sea, poder ver en el corazón, en la mente, los pensamientos internos del individuo. Ese don se manifestaba en la iglesia del primer siglo. No se trata de el ardid y la trampa que algunos quieren falsificar, queriendo falsificar este don. Dicen, por ejemplo, yo sé que aquí hay alguien que tiene X cantidad de dinero y que me la quiere dar. Así sugestionando a la masa reunida en aquel lugar a que venga, porque ciertamente cualquier persona pudiera tener esa cantidad de dinero y se sentirá aludido y pasará al frente. Eso es una falsificación, un ardid, una trampa para, falsificando este don, sacar lucro personal. Muy bien. Amados, al principio de esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo, analizamos la enseñanza de Cristo en Juan, el capítulo 16, donde él dice que el Espíritu al venir iba a convencer al mundo del pecado. Convence hasta el día de hoy. Por medio de la palabra, por medio del mensaje, los estudios que estamos dando, convence el Espíritu y juzga también. Así que no carecemos del poder sobrenatural de Dios hoy día en nuestra vida, en nuestro mundo. Ese poder sobrenatural se manifiesta a través del Evangelio. Aún convence el Espíritu por medio del Evangelio y aún llama a Dios por medio del mensaje divino. Él está llamando en esta ocasión que venga usted arrepentido, que se bautice para el perdón de los pecados, que reciba al verdadero Espíritu de Dios en su vida, en su corazón, y que ande y que viva de acuerdo con la enseñanza del Espíritu. Gracias por haber escuchado esta conferencia. Si usted es de aquellos que piden un llamado para Dios, este es el llamado. Dios le llama, conteste en la afirmativa. Dios le bendiga.